Hola, queridos amigos de Contexto. Bueno, amigos, ya estamos en diciembre, Bill Wall se nos va. Vamos a hablar hoy, se nos va de viaje, ¿verdad? Se nos va para Canadá, como es costumbre de él. Hemos hablado mucho de recesión, ¿verdad? En esta época, primero pues provocada por la pandemia y luego por la guerra entre Ucrania y Rusia y todas sus consecuencias. Pues hoy vamos a seguir hablando sobre esta situación económica, sobre la posibilidad de una estanflación, de las perspectivas, de las expectativas, ¿verdad?, provocadas por los aumentos de las tasas de interés para contener el gasto. Cuáles son las causas, cuáles son las consecuencias. Y con Bill hemos visto que en los últimos días, Bill, buenos días. Buenos días. ¿Cómo ¿Ya está estás usted? preparando tu viaje? El viaje me está preparando a mí. Me obliga a tener que, en esta época del año, como tú sabes, tiene que uno, cuando se va por un tiempo, más de un mes, pues tiene uno que hacer muchas cosas, ¿no? Porque es la época complicada y siempre hay que llevar alguna cosita dominicana al norte y cosas por el estilo. Baja el frío. Que, Baja el frío. Sí, es un cambio total. Es un cambio total porque primero es un cambio radical en el clima, que es bueno a veces, ¿no? Segundo, porque aunque hace frío, uno como no tiene que ir al trabajo, no tiene obligación de ir a ningún sitio, entonces tú lo manejas, ¿no? Y todo tiene calefacción, o sea que te maneja bien. Y un clima familiar, bien. Después la familia, que mis hermanos, mi hija, mi nieta, en fin, todos que aquí nada más que somos mi esposo y yo, como tú sabes, hay unas primas, desde luego, pero vamos a ver gente que hace ya tiempo que no vemos, sobre todo mis hermanos. Y nada, es la fiesta esa, Navidad y Año Nuevo. Es eso, es además yo cumplo años en ese ¡Ay, periodo. verdad que cumpleaños! El 31 de diciembre. Es una pena para mí porque si lo cumpliera aquí recibiría muchísimos regalos de todo el mundo, los que están aquí todos. Entonces, al irte no los recibes. Ya no los recibo, o sea, pero que te lo guarden. Tengo esa desdicha, tú sabes, porque al haber nacido entre Navidad y los Reyes Magos, la parte española de la familia era Reyes Magos y la parte inglesa era Santa Claus. Y entonces yo estaba en medio y por consiguiente lo que me daban era un bizcocho. Entonces, pero no más nada. Entonces, y ahora yo, acostumbrado a eso, pues desgraciadamente donde vivo y donde tengo mis amistades y la gente y demás, pues me voy y no le doy la oportunidad de que me regalen nada. Exactamente, pero que te lo guarden para cuando llegues. Bueno, pero eso es mucho pedir. Eso es mucho pedir. Bueno, Billy, ¿cómo vemos el panorama? Porque yo he visto que en Europa, por un lado, la inflación ha seguido subiendo los precios, eso sí, pero el estancamiento ha bajado un poco, ha crecido un poquito últimamente y he visto también que en Estados Unidos el precio de la gasolina ha bajado, a pesar de todo lo de la guerra de Ucrania y Rusia. Y también vamos a hablar un poquito sobre lo del G7, que desde hace unos meses ya ha querido pues parar el precio del crudo ruso. Sin embargo, ellos han dicho que no van a vender gas, pero han seguido vendiendo porque tampoco tienen otra alternativa. ¿Cómo ves tú el panorama político ya a fin de año? Político que se refleja en lo económico, me refiero, para este año, esta inflación que se previene, las alzas de intereses, pero parece que las alzas de intereses han hecho su trabajo. Bueno, claro, porque la subieron bastante y muy rápido, ¿no? El impacto. Pero de todas maneras aún está la inflación más alta de lo debido. Cuando hablamos y yo creo que brevemente voy a hacer esta aclaración, hemos estado hablando de inflación. Bueno, sabemos todo lo que es la inflación porque la estamos sufriendo, ¿verdad? Simplemente cuando sube el valor de los productos, el dinero, por supuesto, se queda a un nivel más bajo de lo que corresponde, se queda un equilibrio, un desequilibrio. En este caso, y por consiguiente, al subir los productos, pues ya sabemos el problema que tenemos. Los salarios no van de acorde a ese aumento en los productos. El dinero, pues claro, no tiene el valor para poder nivelar esa situación. Y si se deja descontrolado, pues evidentemente sufrimos eso. Se crea un desempleo, se crea, en fin, porque la gente no compran los productos de primera necesidad, que ya son caros. Los otros productos no se compran, sufre como sufrió en el COVID, por ejemplo, por otro motivo, el hecho de que nadie va a gastar dinero en cosas extra
sobre todo en estas Navidades, que ya se nota. Yo he estado en el comercio y noto que no hay ese movimiento que ha habido en años anteriores. Interesantemente, durante el COVID, como se puso a circular mucho dinero, yo veía más movimiento que ahora, que hay una contracción, Sí. ¿no? Que es intencional. Entonces, eso es la inflación que tenemos. Por otro lado, la recesión es cuando la economía tiene una frase muy simpática porque dice un crecimiento negativo. Bueno, no puede haber un crecimiento negativo, pero así se dice en términos de economía y finanzas. Pero realmente es sencillo que la economía, pues, su evolución va bajando, el ritmo baja. Entonces, se mide la recesión por 2 trimestres, todo esto se mide trimestral, es como el mercado de valores, que las empresas que cotizan en el mercado publican su situación, su estado financiero, su beneficio trimestralmente. El mundo está eso. Entonces, los gobiernos lo mismo hacen los estudios trimestral de cuál ha sido el periodo último, de los 3 últimos meses, cómo está la economía, cómo está la finanza, tasa de interés, el Producto Interno Bruto, todo eso. En este año, debido a los problemas que hemos tenido, eso se está haciendo mensual. Mensual estamos viendo porque se está tratando de controlar la inflación como resultado, por ejemplo, de aumentar la tasa de interés. Entonces, para ver hasta qué punto está haciendo efecto el aumento en la tasa de interés en los precios, evidentemente tienen que hacerlo mensual. Y el mismo Reserva Federal en los Estados Unidos ha estado anunciando aumento de tasas básicamente mensual. Sí. La próxima es en los próximos días van a decidir. Es decir, hay una Parece tendencia que la van a subir. La van a subir. El mercado reconoce ya, el mercado de valores anticipa estos movimientos y ya lo descuenta en los valores, o sea, lo encaja en los valores. Pero se anticipa que va a ser 50 puntos básicos, 0,5%. Eso es lo que se anticipa. O sea, que estará alrededor de un 4,5. Que la llegaría, tasa referencial, llegaría que no es la tasa que nos llega a nosotros, sí, obviamente. 4,5. ¿Qué pasa con el Banco Central, que la ha mantenido ahora mismo en 8,5, ¿no? 8,50? Si el Banco Central se vería en la necesidad de hacer un ajuste. También. Ellos en las últimas declaraciones de hace pocos días dijeron que no preveían eso, pero que todo depende de lo que haga por el vínculo tan estrecho y directo que hay entre el dólar y nosotros. Evidentemente, el Banco Central tiene que responder no solamente por el hecho de los precios, de la inflación, que de hecho la tenemos algo más alta que en los Estados Unidos, muy poco, pero más alta, sino también porque puede haber una fuga de capital. Si en Estados Unidos se empieza a pagar más que aquí, por el dinero que se puede depositar allá. O ni siquiera más, sino igual, porque allá hay más estabilidad, bueno, como quiera que se vea. Lo que pasa, recuerda, hay dos conceptos. Primero, que riesgo país es una diferencia muy grande, ¿no? Claro. Entonces, si mucha gente han retenido su dinero aquí, digamos, y en la América Latina, si América Latina ha pagado proporcionalmente más, aunque sea en la moneda nacional, porque en dólares han pagado muy poco, pero proporcionalmente más que la diferencia. Tiene que estar por encima de la diferencia para hacerlo atractivo. Pero del momento que, por ejemplo, se vea en un mundo tan volátil como estamos, una volatilidad tremenda, y todo el mundo va a Estados Unidos porque es el lugar que se considera más solvente, más seguro para poner sobre todo los dólares. Y más accesible, desde aquí. Entonces puede haber un movimiento de gente que diga, déjame no tener los dólares aquí, porque aquí me van a pagar siempre menos, déjame llevármelo fuera. Ya yo he oído personas que están contemplando llevarse dólares fuera, cuando durante los últimos años esto había sido, bueno, todo el mundo, los multimillonarios quizás no, porque obviamente tienen que tener una cartera diversificada, pero mucha gente que tenía sus ahorritos, que lo tenía en Estados Unidos, lo trajo porque eran más altos los intereses. Bueno, sí, aquí. Porque mira, en Estados Unidos, cuando se hizo cuando se tomó la política contra el COVID, de la situación del COVID, digámoslo, ¿no? De por ejemplo, inyección de efectivo en el mercado, estoy buscando las palabras más sencillas de entender para no utilizar, ¿no? Palabras un poco complejas, simplemente inyectar dinero en la economía, pues claro, evidentemente Estados Unidos fue mucho más allá que nosotros, porque las tasas de interés tradicionalmente han sido más bajas en Estados Unidos que aquí.
Entonces llegó de 0 a 0.25%, es decir, de 0 a 25 puntos básicos. Aquí nunca llegamos tan bajo. Aquí lo que más que bajó el Banco Central fue a un 3% su tasa de referencia comparado con un 0.25%. Que se reflejaba más o menos en un 8 a los préstamos más 6, económicos. 7, Sí. los bancos pagaban un 4, un 3. Entonces, Sí. quiere decir, en Estados Unidos se pagaba muy poco. No, es más, Y por eso la gente trajo el dinero. pues, en Europa era negativa la tasa. Los bancos te cobraban por tener dinero. O sea, Aquello fue increíble. Una cosa increíble. Esos fenómenos tan raros y tan profundos en variación. Entonces, claro, el Banco Central, por eso, a mi criterio, muy bien hecho, en noviembre del año pasado, empezó a aumentar las tasas, anticipando que esa es la medida apropiada para controlar la inflación. Incluso, Bill, acuérdate que se criticó mucho, o por lo menos una corriente económica criticó mucho esas tasas cero, tasas muy bajas por la Reserva Federal por tantos años y decían que eso iba a provocar, y de hecho dicen que provocó la burbuja inmobiliaria del 2008. Bueno, mira, es que mira lo que pasa. Cuando sucede a nosotros, como personas, o sociedades, o el mundo, un país, cuando sucede algo imprevisto, como fue el COVID, el impacto del COVID, nadie está preparado para una pandemia. Nadie. No había ni vacuna. Entonces, era una improvisación. Tenían que utilizar productos existentes de medicina que existieran y ver si los productos que teníamos se podían utilizar para curar o mantener la gente con vida, porque es que se morían. Entonces, tú tienes una situación muy crítica. En ese momento, toda la estabilidad se concentra en salir de esta crisis y todo se enfoca a esa crisis. Lo demás pasa a un plano secundario. Las políticas monetarias, que es lo que usa un banco central, que es utilizar el dinero, o sea, facilitar dinero, que es bajar la tasa de interés. Si tú pones mucho dinero a circular, pues el dinero vale menos. O el contraer dinero, como se está haciendo ahora, significa que menos dinero sube el valor del dinero por oferta y demanda y eso control. Eso se ha utilizado siempre, pero han sido corto plazo, han sido medidas que el Banco Central utiliza por 3, 4 meses para ajustar, de ajuste, es temporal. La otra política que afecta a la economía, como sabemos todos, es evidentemente la parte impositiva. Ya la parte de lo que el gobierno impone a través de impuestos, valga la redundancia, para mantener el gobierno funcionando. Y además parte de ese dinero va a lo social, a aquellos que no tienen recursos, también va a educación, va a una serie de elementos sociales y el gobierno busca dinero para poder cubrir eso. Y el primer paso que usa es impuestos. Es la parte de ingreso directo que no le cuesta nada. Quiere decir que esos son componentes, tanto que los impuestos sean altos, que es la política fiscal, que sean altos, que sean bajos. Si es bajo, estimula el mercado, la producción, y si es alto, pues lo contrae. Esa política es más permanente porque el gobierno no puede estar cambiando, como cambia la tasa de interés, cada mes o cada 3 meses de acuerdo a lo que sucede. Porque para hacer eso tiene todo un proceso, inclusive afecta el presupuesto, tiene que ir al Congreso. No es una función que es flexible. Se programa y se trata de seguir. Quiere decir que eso por un lado. Por eso la política monetaria, al ser más flexible, en el caso del COVID, como fue una cosa tan grande, mundial y tan rápida, pues entonces la política monetaria era más apropiada para enfrentarla que empezar a modificar la cuestión fiscal. Entonces, claro, además, en un momento que se necesitaba mucho dinero, claro, aunque se dieron exenciones. Claro, se hicieron eso, se facilitaron dinero, se dieron una serie de facilidades también para las empresas, ¿no? Se le da cierto. En la política fiscal lo que hace en este caso es que le permite a los impuestos, no lo va a bajar, pero le da flexibilidad para pagarlos, que es una forma de ayudar también. Le da a las empresas un periodo mayor de liquidez para poder ajustarlo ante una situación imprevista, que si la situación es imprevista, entonces las consecuencias también lo son, porque constantemente hay cambios que afectan a la estabilidad social y económica. Por consiguiente,
Lo que estamos ahora viendo es sencillamente que la política monetaria duró muchísimo tiempo, que tuvo que ser muy profunda hasta poner tasa de interés negativa en países como lo dijimos anteriormente, y esto obviamente cuando ya estábamos controlando el COVID, que básicamente controlado hasta un punto y demás, crea un dilema, porque el COVID también creó problemas propios de la economía, como fue, por ejemplo, la producción, medio de transporte, la cadena de suministro, todo eso muy profundo porque paralizó puertos, paralizó industria. Eso fue que todo todavía se refleja. Exacto. No solamente por el rebote del COVID, sino por los cotazos de todas estas paralizaciones. Claro, fue todo. Y era mundial. Entonces, esto es una cosa que no se podía esperar. Se tomaron las medidas que se tenían que tomar, excepto que nadie pensó, y yo recuerdo aquel programa que tú y yo grabamos virtual, cuando hablamos, y recuerdo que mencionamos que ese era el momento oportuno para el gobierno, ante los gastos que se preveía de salud del COVID, que saliera al mercado porque todavía las tasas estaban bajas y eventualmente podían subir. Que es decir, no hablar, en el próximo segmento quizá hablamos de estas altas tasas, cómo influyen en lo que son los préstamos del gobierno, que influyen terriblemente. Bill, antes de irnos a la pausa, me gustaría aprovechar la ocasión que tú has mencionado todas estas vamos a decir, facilidades que dieron los bancos para pagar. Por ejemplo, en la tarjeta de crédito se dieron algunas facilidades de unos supuestos créditos diferidos. Y digo supuestos porque, por ejemplo, yo no tomé ningún crédito diferido. Y resulta que desde la pandemia, ya hace 2 años, yo estoy pagando una cuota de crédito diferido que yo no tomé. Yo no entiendo cómo es que los bancos dominicanos están funcionando. Espérame, no, eso se llama... Ellos aplicaron lo que se aplica realmente en el mercado financiero, bancario, pero para créditos de monto alto. Eso lo hacíamos nosotros. Eso se llama en inglés un commitment fee. Es una comisión por tener ese crédito abierto. Por tener ese crédito abierto. Es decir, que tú lo tengas. Pero te debieron haber preguntado si te interesaba. Eso viene de operaciones que hacíamos los años finales de los 70, principios de los 80, de esos megapréstamos que damos la banca, particularmente en América Latina. ¿Por qué a un cliente pequeño como yo se le aplica? Ahí viene el problema. Eso se hizo porque si tú tienes un compromiso, un paquete de varios bancos, ¿no? Un préstamo sindicado, si tú tienes un compromiso, vamos a decir, por 1.000 o 2.000 millones de dólares, pues es evidente que tú tienes que tener una comisión mínima, algo, porque el dinero no lo toman de golpe, sobre todo cuando tú tienes un proyecto y el proyecto que va usando el dinero a poco, lo que el banco hace es que tiene ese dinero se lo reparte entre sus clientes, pero esa comisión. Esa comisión en los bancos portantes, porque ningún banco prestó 1.000 o 2.000 de golpe, ¿no? Pero los que fueran, el paquete eran 2.000 o 1.000 o lo que fuera, el paquete. Que si habían 10 bancos, habían 20 bancos, es otra cosa. Pero el hecho era que se comprometía una cifra elevada de dinero. Estamos hablando entonces 1.000 o 2.000 millones de dólares, muchos millones. Y se lo transmiten al tarjetaviente. Claro, entonces bueno, ahora se lo están transmitiendo al tarjetaviente. Pero eso no era la idea. La idea era que si, por ejemplo, se le daba un préstamo, vamos a decir, a Petrobras en Brasil con garantía del Estado por 2.000 millones de dólares, era evidente que si Petrobras lo iba a utilizar para, digamos, el sector energético, invertir en líneas de transmisión, ese dinero no lo iban a tomar de golpe. O sea que tomaban ese dinero cuando lo necesitaban y los bancos que tenían que tener presente que esa liquidez para suplir eso, cuando lo fueran necesitando, cobramos una comisión, pero una comisión que podía ser de 25 puntos básicos, una cosa así, ¿no? De compromiso, o sea, un compromiso. Tú puedes contar con ello abiertamente. Pero yo nunca la había visto en tarjeta de crédito, en crédito de esta índole. Yo la he reclamado, voy a escribir una carta ahora de nuevo, porque no puede ser que yo tenga 2 años pagando 225 pesos mensuales, dizque por un crédito diferido que yo no he tomado. No, eso no hace sentido. Eso tiene que ser un error, pero es una ineficiencia que no lo hayan remediado. Te digo la verdad, es que, y lo digo porque he sido banquero, pero te puedo decir que la banca ya no tiene la manera, porque no tiene productos nuevos desde hace
bueno, desde que entró la tarjeta de crédito en la banca, ¿no? Estamos hablando posiblemente 50 años. Quiere decir que no tienen productos nuevos. Lo que ha evolucionado en la banca ha sido el área de servicio por el fintech, por tener medios de pago que te hace y tal, Sí, y te cobra y todo ese electrónico. tipo de cosas, ¿no? Pero realmente como producto no. Entonces, lo que tú ves que la banca, reconociendo en ese momento que es una industria de servicio, te cobra por el servicio. Y ya yo soy crítico de eso porque llega un punto donde ya se pasa, ¿no? Se pasa. Porque el servicio en base a volumen. Si tú vas a cobrar por la de tener disponible una persona un crédito, en mi época no se hacía ni con las compañías. Es que Pero no estoy es un hablando de abuso. crédito grande. Además, yo no quiero el crédito. Nunca le he dicho que quiero Nada, ese con el crédito. El banco tiene que tener la suficiente liquidez cuando hace compromisos de crédito para manejarlo. Además, es interesante ver esto, pero cuando un préstamo se le da a una compañía, el dinero no sale de los bancos. Exactamente. Porque ese préstamo claro, a otro, claro, al otro, paga claro, esto, paga aquello. claro. Y en muchos Da vueltas casos, así. y en algunos casos son clientes del propio banco también. Es decir, el dinero siga circulando y la banca va a beneficiar. O sea, no es que yo doy un préstamo Y sale, y tengo que buscar. vamos a decir, 100,000 pesos y ya se van 100,000 pesos del banco. Se van los 100,000 pesos a esa persona se deposita en su cuenta en el banco. Él empieza a manejar, paga gente, eso genera, va progresando. Es decir, que el pagar eso a ese nivel y para tarjeta de crédito, cuando también te cobran la tarjeta de crédito anual. Si te cobran por todo, te todo. cobran Entonces, por el cargo fijo, por el cargo, no sé qué, te vienen cobrando unos 300 pesos por el manejo. Sí, no, y y eso, por los seguros y por la emisión de la tarjeta, si también te van a cobrar 250 pesos por un supuesto crédito diferido que yo nunca tomé, eso es absurdo. no, además, el banco también tiene economía por otro lado, porque aunque los sistemas digitales sean costosos, pero maneja un volumen elevadísimo de transacciones. Claro. Y ahora, en vez de tener que tener los empleados haciéndote la entrada, como en mi época, tú en tu aparatito telefónico te transfieres de una cuenta a otra, Claro. envías un pago a otro, o sea, tú Claro. no tienes Hay que ir al una banco, economía. no tienes que tener a alguien ahí, Claro. lo hace todo el sistema y el sistema le da todos los datos. Es decir, que hoy se ha hecho algo que yo me permito decir esto porque he sido banquero durante casi toda mi vida casi. Entonces, yo te puedo decir que yo he dicho hace mucho tiempo, o desde hace mucho tiempo, que yo, si voy a un banco, no me atrevo a pedir la hora, particularmente si es mediodía, porque me van a cobrar por las 12. Prefiero que sea la 1. Claro, claro. Porque cuando claro. menos es será que menos. todo lo cobran, Es decir, es inclusive demasiado. ese fee de si tienes es muy alto, por ejemplo, si es una cuenta empresarial, que por eso también la gente no se formaliza, y tú tienes, creo que son menos de 37,000 pesos en la cuenta, te cobran 300 o 500 pesos todos los meses. Eso también es muy alto. Sí, llega un momento en que se abusa. Se abusa en todas partes del mundo, no estoy hablando de República Dominicana. No, en todas partes del mundo. Se abusa. Yo sé de un caso donde un cliente a un banco, y no era aquí, fuera de aquí, se quejó, me vino a decirme, mira, Bill, ¿tú has visto esto? Y bueno, el hecho es que él pidió al banco una carta que indicara el saldo de su cuenta que se le habían pedido sí, para no sé qué, te cobran. y le cobraron. Es que te cobran. Y yo le digo, Eso es una barbaridad. Bueno, es que el mundo ha cambiado mucho. En mi época no se hacía eso. Pero el mundo ha evolucionado. Es una industria de servicios y es como si tú fueras un restaurante y al sentarte en la silla te cobran. Si tú haces la reservación, tienes que pagar por la reservación. Después, cuando te traen la bebida, el que te la trae tiene que... Y cuando tú llegas a ver, entonces la comida es lo que menos vale. Claro, entonces, mejor la hubiera hecho en tu casa. Entonces, las tasas de interés en República Dominicana son muy elevadas. Por ejemplo, si tú vas a Estados Unidos y ves el prime rate, que es la tasa preferencial al mejor riesgo, vamos a llamar a la compañía que tú quieras, mejor riesgo, AAA, por ejemplo, ¿no? Entonces, la diferencia, ese prime rate que establecen los bancos es 3% por encima de la tasa de referencia de la Reserva Federal. Es decir, la Reserva Federal ahora tiene un 3.75-4, el prime rate es 7, que eso es altísimo, porque cuando estaba por lo regular es un 2 y pico, 3% automáticamente. Quiere decir que si el banco toma dinero prestado de la Reserva Federal, del Banco Central, que hay líneas de crédito, 3%. Si lo busca del público, pues tal vez la margen sea un poquito menor.
Pero aquí no, aquí si tú ves la diferencia de la tasa de referencia con lo que cobran los bancos, hay un banco que anuncia casi 18% por anticipo que tú tengas de tu cuenta con una tarjeta de crédito, tú sacas más allá de que es un sobregiro básicamente y toma un préstamo, te lo formalizan como préstamo, que hace sentido, al 18%. Bueno, señores, si la tasa de referencia está en 8,5%, tú estás cobrando 9,5%. O sea, por otro lado, tenemos tasas de interés como la del Banco Central por letra de 3 años, que la tiene en el mercado al 12%. Y tú tienes título de Hacienda al 13%, por mayor periodo, porque son bonos. Y esos títulos de Hacienda no se pagan impuestos sobre la renta. Quiere decir que el Estado dominicano paga el 13% en pesos dominicanos, que debe ser el mejor riesgo en el país, porque es el gobierno, el Estado, y es su moneda. Entonces eso, y encima de eso, si la persona paga un 27% de impuestos sobre la renta, entonces ese 27%, si es un bono de la tesorería, de Hacienda, no se paga. Entonces eso es un costo para el gobierno. Ese costo para el gobierno, más los intereses tan elevados, que a mi criterio debería estar pagando hoy alrededor del 8 o 9 como mucho, porque la tasa de referencia, pues te das cuenta el problema que tiene. Pero tú acabas de decir ahorita que si no hace eso, se van los capitales para afuera y lo ponemos en Estados Unidos. No, pasa lo siguiente, no es que se van por los bonos, porque no es eso, es la banca, porque mucha gente, el gobierno aquí no emite títulos en dólares. No. Ni Hacienda ni Banco Central. Estamos hablando de tú llevarte dólares, no llevarte pesos. Pero los cambias, la diferencia, los cambias. sí, pero está bien, pero tú tienes que tener presente que hay otro atractivo, ahora hay otro atractivo, que habiendo aumentado o apreciando la moneda dominicana, el Banco Central te cuesta menos peso comprar dólares. Sí. Eso lo hace también atractivo. Ese 5 o 6% que hay de apreciación del peso sobre el dólar es favorable a tu comprar dólares y llevártelo fuera. Es decir, hay una situación que tiene muchos ángulos para medir, pero sigue siendo la diferencia entre la tasa de referencia, que es la tasa de referencia para los bancos, es la tasa más un 1%, lo que el banco puede comprar en el Banco Central, pedirle recursos para una liquidez inmediata. Entonces, y tú te vas a esos montos, si la banca, por ejemplo, puede comprar títulos del Banco Central y le pagan el 12%, entonces, ¿a qué van a prestar? Claro. No tienen que prestar. Claro, se van al Banco Central. Y con eso están felices, porque el riesgo es óptimo. Es decir, hay un elemento que a la larga o a la corta va a tener que ser analizado con tiempo. Tal vez este no es el momento, porque eso es un fenómeno. Los países realmente, el gobierno, y en este caso también se incluye el Banco Central, son los que deben de emitir títulos en moneda nacional a menor tasa de interés, que es la que sirve de referencia para el sector privado. Nos vamos a la pausa, Bill. Volvemos de inmediato. Conversamos con Bill sobre el cierre de este año, la situación económica y por ende cómo nos influye a nosotros como país y en lo social al mundo. Bill, hemos visto que en la reunión del G7 ya viene esto durante unos meses. Se ha hablado, los ministros de finanzas de estos países han hablado de poner un tope al costo del crudo ruso. Se habló incluso de $60, se habló de que fuese menor al precio de mercado y de que fuese mayor que, obviamente, que el costo de producción. Rusia habló de suspender la venta de gas a Europa, que es la más afectada, y no se sabe qué va a pasar con esto. ¿Cuál es la perspectiva que tiene esto? A tu juicio, ¿cómo evalúas esto de que Estados Unidos ya no haya parado la producción de esquisto? Claro, esto fue antes de la guerra de Ucrania por el cuidado al planeta, por el medio ambiente. Sin embargo, el hecho de que cuando Obama estaba en el gobierno puso un petróleo barato hizo que la inflación bajara muchísimo en aquella época, hizo un periodo de bonanza.
Ahora tenemos un petróleo caro y Estados Unidos tampoco está produciendo lo mínimo. ¿Cuál es la situación con el Bueno, petróleo? Estados Unidos, aún sin el esquizo, está produciendo todavía su Su poquito de 12 petróleo. millones de barriles diarios. Lo que pasa es que consumen más que eso, pero eso es lo que tiene. Tiene Canadá al norte, que produce casi 5 millones de barriles diarios, que Canadá no necesariamente los consume todos. Por consiguiente, importa, y eso es por oleoducto, no más nada, ¿no? Y después tiene en México, que también produce algo, no tanto como Canadá, pero produce. Es decir, ellos tienen esos mercados y producen también, e incluyen importaciones del Medio Oriente, de algunos países, que también eso tiene acuerdo por otros intereses, ¿no? de negocio. Pero en fin, el asunto del petróleo es el siguiente. Como tú bien dijiste, el G7, que son los 7 países más industrializados, llamémoslo así. Estados Unidos, Italia, vamos a decir cuáles son. Estados Unidos, Italia, Francia, Alemania, Canadá, Japón y Estados Unidos. O sea, y en este G7, en un momento dado subió de G7 a G8 porque se incluyó a Rusia. Sí. Y después, cuando el ataque a Crimea, la invasión a Crimea rusa, se sacó a Rusia del G7. O sea, Rusia no pertenece. Ese G7 es como, digamos, la élite del mundo industrial y económico. Entonces, Australia se unió a esto y acordaron el tope de $60 el barril para el petróleo embarcado por mar. Claro, que es lo que ellos dicen que impiden, si no... Exacto, encargado por mar. Es decir, no el oleoducto, sino los embarques navales. Esto es la evolución de las medidas que se han tomado contra Rusia para quitarle recursos con los cuales financia la guerra en Ucrania. Es decir, son parte de las sanciones, la evolución de sanciones. Porque siempre hablamos, ¿y cuándo se quiten las acciones? No, es como se van a multiplicar antes de que se quiten, porque el señor Putin parece que sigue creyendo que eso se puede sostener. Con un petróleo a 60, cuando el precio anda por los 80, ese margen de 60 a 80, que podemos decir el valor mercado, si paramos el Brent son 83, 84, estamos hablando de posiblemente $25. Al Rusia no tener ya el mercado europeo, eso ha bajado a unos, creo que son 300.000 barriles de 1,5 millones. Wow. Pero es no por los rusos, sino que han ido sustituyendo. Sí. Entonces, lo sabemos que los oleoductos ya, el Nord Stream 1, ese se cerró, el 2 no se completó, sí. Y Rusia últimamente también ha cerrado oleoducto a través de Ucrania y otros que pasan por Bielorrusia y por otros países, eso lo han cerrado. Pero es que también se le ha caído ese mercado, porque ese mercado ha ido buscando sustitución. Entonces... queda China e India, ¿qué va a hacer China e India? ¿Se va a adaptar? Ahora bien, fíjate bien cuál es el problema. Precio. Porque es que el mundo... A India se lo está vendiendo barato. No, esta gente, sí, pero de todas maneras, 60 es muy bajo, porque puede subir a 110, 120, puede subir como se anticipa este invierno, a 110 y todavía va a seguir siendo 60. Ahí la diferencia es problemática. Entonces, lo que pasa es que hay lo siguiente, eso entra en efecto el 5 de diciembre. Los embarques que se hayan hecho antes del 5 de diciembre tienen hasta el 19 de enero para ser entregados. Entonces, hay muchos barcos que han recibido petróleo ruso que lo tienen ahí y tienen que decir dónde van. Pero muchos están puestos como puerto, el puerto de, por ejemplo, Port Said en el canal de Suez, que eso no es un destino para consumirlo. Están puestos eso porque los rusos, pues, para llevárselo a la India, sobre todo, vienen del norte, del mar de Barents, o sea, de Murmansk, otros vienen del Báltico, que área de producción, Báltico Norte y el Mar Negro. Es decir, que todos tienen que pasar por el canal de Suez, no se van a ir por África del Sur porque no va a llegar el petróleo. Claro. Entonces, dicen Port Said porque ese es el punto donde comienza el canal de Suez en el mar Mediterráneo. Eso quiere decir que todavía está indeciso dónde van. ¿Qué pasa? Lo que sucede es que el 90% de los seguros a las naves
son de empresas de los países occidentales. A eso te iba a preguntar, que cuál es el Entonces, control. Ese es el control es ese, que si los buques esos llevan petróleo ruso, no hay asegura. cobertura de seguro. Wow. Bueno, Ese es el es que control. fíjate bien que los controles, cuando estos señores se sientan a buscarle cómo hacerle la vida imposible fastidiarle a a lo alguien, consiguen. lo Por no piensan. decir otra palabra. ¿Cuáles son las medidas de controles que tienen? Tienen muchas medidas de controles. Sí, por eso de invasión y eso ya pasó a la historia. Y la parte financiera La también. parte financiera y depende del mundo. Entonces, eso es lo que el señor Putin no entendió, que él podía haber hecho presión, sin tener que llegar a lo que ha llegado. Pero lo cogió por lo mal, entonces no cayó de que va a haber una gran parte del mundo que tiene riqueza y que tiene controles económicos y controles de monedas internacionales y demás, que te van a hacer la vida muy difícil. Que la globalización sigue siendo un hecho, señores. O sea, es muy difícil desglobalizar el mundo en este momento. Fíjense Además, cómo que un buque lleve petróleo tiene que tener un seguro. El seguro es de un país de estos de los G7, simplemente no le va a dar. No, del G7, la Comunidad Europea, de todo el que, o sea, no, y además, nadie va a Y exponerse. los chinos China no tiene compañías bueno, de seguro que puedan. pero son pocas. ¿Para qué? Para ellos meterse en financiar petróleo ruso que vaya de Rusia a Venezuela. No, o de Rusia a Cuba. No. No hay recursos para eso. Ellos son muy intrínsecos para ellos. Entonces, una parte importante del petróleo que reciben de Rusia viene por el Pacífico, o sea, Vladivostok, esos puertos que tiene Rusia en el Pacífico, y por ahí viene. Como eso no es una zona necesariamente de producción, ese petróleo viene de zonas productoras que vienen por tren y demás. Eso tiene un costo, el transporte tiene un costo en Rusia. Claro. Si tú le cierras lo de navío, tú lo limitas entonces a oleoducto y no hay tantos oleoductos. Entonces, tiene que tener presente eso. Además, el petróleo que se pueda producir en Kazajstán, por ejemplo, si es de ellos, no está incluido en esto. Muy sabio lo que pone en medida. Pero si lo combinan con el ruso, sí, porque si lo mezclan, tienen un problema. Pero Kazajstán puede exportar porque no es petróleo ruso. Sí, fíjate bien el detalle de tú crear conflicto interno, porque esos son países que están bajo la influencia muy directa de Rusia. Controla esto, va a crear un dilema, obviamente, para los rusos. Y escasear ya Europa ha sustituido la gran parte de esto, como le está pasando con el gas, que lo está sustituyendo. A un costo mucho mayor, ¿eh? Bueno, algún costo mayor, pero el costo de no hacerlo sería peor, sería mucho más alto. Pero se ajusta, porque es el invierno. Putin dice, Occidente le dice, está utilizando Putin el invierno como arma, pero es que Rusia siempre ha utilizado el invierno, porque es un país de tal extensión y un invierno muy crudo que no tenemos que irnos más lejos que Napoleón. Claro. Pero siempre fue así. Vayamos a la Segunda Guerra Mundial. Los alemanes no estaban preparados para una temperatura de 40 bajo cero cuando llegaron a las puertas de Moscú en el año 41. Yo no sé cómo los rusos aguantan esa temperatura. Porque están acostumbrados, tú dices, ¿por qué aguantan en Canadá o por qué aguantan en Siberia? Sí. Porque están acostumbrados, ¿por qué tú vas a Canadá? Bueno, porque yo estoy en una casa que tiene calefacción, claro, en invierno, aire acondicionado en verano. No, y allá hay una vida subterránea también, claro, interior, claro, enorme. Yo me meto en el vehículo lo prendo, tiene calefacción, llego, parquearlo para yo llegar. Llego a donde llegue, hay calefacción, claro. El problema es ponerse ropa y quitarse ropa cuando llega. Problema, pero más nada. Pero tú tienes todo y te acostumbras, porque tú no vas a salir a la calle a estar dando una vueltecita por el Conde, ni a tomar cerveza con los amigos en el colmado de la esquina. O sea, todo es interior. Y si tienes que trabajar ya un poco más duro, porque a veces no tienes deseo de salir. No, y hay transporte público, exacto, el que va a trabajar en transporte o sea que público. Realmente estos países están equipados para eso. Pero tienen que utilizar petróleo no solamente para generación de energía eléctrica, sino generación de energía eléctrica, la industria, los hogares, los hospitales, todo. El petróleo se utiliza para todo. Entonces, por consiguiente, esto sí, pero yo creo que se han preparado lo más posible. Dispara todos los precios. Eso mismo. Vamos a la pausa, Bill. Bueno. Volvemos.
Bueno, yo creo que la pregunta que todos se hacen, Bill, es si la recesión es conveniente en momentos donde la economía se sobrecalienta. ¿Qué es lo que persigue realmente esta subida de tasa de interés? Incluso, Bill, estaba viendo en las noticias el otro día que las casas de Fannie Mae y Freddie Mac, que tanto se mencionaron cuando la crisis de 2008, porque quebraron por los préstamos al inmobiliario, estaba viendo que subieron el tope de préstamo a $1 millón o algo más, respaldados por el gobierno. Entonces eso me hizo que me recordara de aquel momento del 2008 cuando estas compañías quebraron. ¿Cuál es la relación entre toda esta subida de precios de las viviendas por la inflación, la posible recesión por el sobrecalentamiento de la economía y si ya es estable, que pueden prestar más? Mira, lo que pasa en el mercado de hipotecas en Estados Unidos y en Canadá y en Inglaterra, en todos esos países, desde hace tiempo, que fue lo que trajo la crisis de 2008, 2007, 2008, pero fue una crisis centrada básicamente en estas deudas de préstamo hipotecario que eran basura. Y te voy a decir por qué eran basura. El préstamo hipotecario original, el concepto original era para tú comprar una vivienda, porque estamos hablando del público en general, que es donde está la mayor parte de los préstamos hipotecarios, obviamente. Entonces, clase media o clase alta, pero tú no vas a poner todo el dinero, entonces tú pones un pronto de un 10, un 20%, dependiendo de los países, y el resto se financia a 30 años. Ahora, originalmente, cuando eso se concibió, habían pocos medios de financiarlo porque 30 años fijar una tasa era un problema. Por eso hoy tenemos tasa que te la fijan por 5 años, por 3 años y es renovable. Sí. Entonces ahí tú usas ya los conocimientos del mercado, si la tasa va a subir, que tú prevés que va a subir, o si la tasa va a bajar. Si tú lo vas a renovar por 3 años, la tasa de interés, no el préstamo, la tasa de interés, o si lo va a tener a 10 años dependiendo. Ahí es bueno siempre consultar a alguien que sepa de la situación financiera y las proyecciones futuras. Pero lo que sucede es que a medida que tú vas pagando tu vivienda, te encuentras con que tú tienes un margen entre lo que debes y el valor de la propiedad que posiblemente ha ido subiendo de valor con el tiempo, que entonces el banquero, muy inteligente, como todos los banqueros son, ya que te dicen, bueno, pero mira, si tú debes $200,000 y la casa la tasamos hoy, porque ellos la tasan constantemente, un mercado continuo, si la vivienda vale $600,000, tú puedes muy bien tomar $200,000 y con esos $200,000, porque todavía tiene margen sobre el valor de la casa. Tú supones que va a subir de entrada. Claro. Entonces, no, tú la tienes ya alta, puede subir, pero tú tienes una vivienda que vale 600 y tú debes 200. Quiere decir que tú tienes un bien, margen en el bien de 400. Pero aquí estamos hablando, obviamente, de sobre el valor de la garantía de la propiedad. El banco a la vez hace un estudio y te dice, bueno, si le damos $200,000, usted va a tener que pagar 200 o $150 más al mes, porque se lo vamos a poner por 20, 30 años, porque si tú no me pagas, yo me quedo con la casa y entonces yo tengo margen para poder vender la casa y no pierdo dinero. Todo eso está medido, está calculado. Entonces tú dices, ¿qué voy a hacer con los $200,000? Bueno, lo puede utilizar para comprarte un carro nuevo, puede usarlo para comprarte una casita en el monte o en la playa o una cosa así. Pero no entra dentro de la garantía. Y eso fue lo que pasó en el 2007-2008, que la gente empezaron a hacer esto. Entonces, las hipotecas que salieron al mercado estaban fundamentadas en que se habían excedido. Cuando hicieron eso, los bancos empezaron a ponerlo también en el mercado, porque necesitaban liquidez. Puesto que estaban invirtiendo más dinero en esas propiedades, necesitaban liquidez y lo ponen en venta. Claro, lo ponen en venta como préstamo hipotecario, nadie iba a hacer el cálculo de si realmente eso hacía sentido o no, si realmente el individuo tenía la estabilidad económica de recibir recursos constantes para eso, si cualquier desequilibrio de la economía te queda sin empleo
o no Eso te te iba yo a aumentan el decir, salario, esos o cosas por préstamos el a estilo, tan largo ¿qué plazo. pasa? Te viene a la quiebra. Claro, si los bancos empiezan a tomar en consideración todos los posibles riesgos, no prestarían. Ese es el equilibrio bancario de lo que yo llamo el riesgo calculado, de que tú tienes que tener presente que no puedes basarte simplemente en la garantía, tienen que haber otros aspectos. Pero bueno, eso es lo que se ha hecho y eso es lo que hay ahora. ¿Qué sucede ahora? Lo que sucede ahora es que las viviendas, como resultado del COVID y que hubiese este enorme circulante, las viviendas eran muy accesibles y asequibles por la sencilla razón de que empezaron a construir viviendas porque la gente con la tasa de interés tan baja para los préstamos, que en Estados Unidos se conseguía un préstamo hipotecario, en Canadá a 3 años, al 1,5%, 3 años, y después lo revisamos y cosas por el estilo, pero eran mínimos. Entonces tú te sientes atraído a comprar una casa de mayor valor o salir a comprar casa y eso crea una demanda de vivienda que hizo que el sector construcción fuera uno de los sectores que más impactó en el aumento del Producto Interno Bruto del país y además de eso la gente empezaban ya a independizarse, si vivía con familia venía a comprar tu casa y cosas por el estilo, o apartamento o lo que fuera. Ahora mismo los países que están más expuestos del mundo occidental es precisamente Canadá y Gran Bretaña, porque ahí se estiló muchísimo que la gente comprara una casita, un chalet en el bosque y cosas por el estilo, y los que compraron vivienda por la facilidad que existió, pues ahora esas viviendas bajaron de valor. Y van bajando de valor, viviendas que te cotizaron en $1 millón, hoy pueden estar en $700,000. Ya ese margen de tú tener 200 más otros 200 son 4 y todavía te quedan 600 de margen en el valor de la propiedad, se perdió. Entonces, esa situación ha creado problemas, sobre todo con una tasa de interés que está alta. Entonces, al estar alta, te sale más caro el préstamo bancario y entonces los bancos tienen restricción de préstamo a la vez por el efecto de la tasa, te cuesta más caro, menos dinero y ya tú sabes. ¿Qué hace la vivienda? Pues sencillamente la gente no compra, el valor de la vivienda baja y el que tiene hasta aquí a base, tomado prestado a base del valor de esa vivienda, pues ahora se le cierra mucho el margen y tiene problemas, con un costo de vida que también es mucho más alto y lo que le queda para cumplir el compromiso, para cumplir con los pagos de la hipoteca, ahora se le dificulta. Es decir, eso es lo que tenemos que tener presente. Aquí no tenemos ese problema porque no hemos llegado todavía a ese grado de desarrollo de los préstamos hipotecarios. Sí, pero dos preguntas se me derivan de esto que tú hablas, Bill, y es aplatanándonos ya aquí a la República Dominicana. Primero, cuando yo era niña, mis padres tomaron un préstamo y se pagaba realmente. Primero, las viviendas no eran tan caras, obviamente, y los préstamos no eran tan significativos en cuanto a la proporción del salario de las personas. De manera que era, vamos a decir, hasta cierto punto fácil pagarlo. No era tan difícil que dejara quizás fallar el trabajo o algo así y dejasen de pagarlo. Ahora la situación es muy distinta. Las parejas se endeudan con la mitad del salario, cada uno, cuando compran una casa. Es mucho. Entonces, un préstamo a largo plazo significa que muy fácilmente tú puedes perder esa vivienda si lo haces en base a un salario, porque los empleos no necesariamente son constantes. Eso por un lado. Y por otro lado, en la República Dominicana, en estos últimos años, justamente después de la pandemia, hemos visto un crecimiento del sector inmobiliario, yo diría, estrepitoso. Y se está basado mucho también en inversiones, que la gente está comprando apartamentos para invertir y para alquilar, basados en Airbnb, en que somos una economía que crece muchísimo y hay una población flotante bastante grande y van a venir a alquilarme el apartamento. ¿Cómo tú lo ves? Porque son apartamentos, los he visto, son caros. Los realtors dicen, los he tenido aquí en el programa, que eso se va a alquilar, que eso es un palo, un clavo pasado, como ellos dicen. Entonces, yo veo que se podría formar como una burbuja inmobiliaria, por un lado eso, y por otro lado, la dificultad de una pareja joven o vieja o una persona de comprar un apartamento basado en un % de su salario. Mira, el mundo ha cambiado mucho de la época en que tú eras niña. 3 minutos me dicen que nos queda. queda. De la época en que tú eras niña a hoy. Pero no solamente está en la vivienda
no solamente está la vivienda. Hoy la gente compra un vehículo con la vivienda, la gente van de vacaciones, la gente y se financia todo. Sí. Y luego tienen la tarjeta de crédito, que es para todo. Es decir, es como un bono del gobierno que te dicen que es para cierto, pero no te especifican ni se mide en base a eso. Es decir, hay una presión que hemos visto en Canadá, por ejemplo, en países desarrollados, imagino que aquí igual, donde el endeudamiento personal está a niveles exorbitantes. Si tú tomas en consideración lo que cualquier persona debe, entre tarjeta de crédito, hipoteca, préstamos del vehículo, se financia el seguro del vehículo, las vacaciones se financian. Hoy el mundo, uno de los problemas que nos difiere con crisis anteriores es que el individuo tiene un elevado índice de endeudamiento. No hablemos de la empresa, el individuo. Entonces, tú tienes una situación ahora mismo que evidentemente con la inflación te pone una presión aún mayor. Elevadas tasas de interés para combatir la inflación y hasta que esa inflación no baje a un nivel aceptable, de manera que las tasas de interés vayan bajando en consecuencia, las tasas de interés son muy favorables para el que ahorra, pero desgraciadamente muy poco es favorable para el que debe, y sobre todo si el que debe más de la cuenta. El tener un salario y dos salarios relativos, porque no es que está la mujer y si el hombre que es el que ingresa no tiene, la mujer sale empleada. Eso siempre está ahí en caso de que sea una profesional. Sí. Pero antes era más medido, el crédito no era tan amplio, no había las tarjetas de crédito en ese momento, cuando tú hablas de niñez. Segundo, para darte un préstamo el banco era más cauteloso. El banco decía, bueno, usted tiene que poner un 30%, un 40% y tal. Y el mismo individuo, para no perder su hogar, que era conservador, entonces por lo regular yo me imagino que ahora hay una alta tasa de personas que pierden su hogar. No, pero la tasa era mucho más baja. No, pero ahora hay una alta tasa de proporción de personas que pierden su hogar. Claro, y que pierden su vehículo. Lo que pasa es que eso no se publica, o no se acostumbra a publicar. Pero sí en realidad hay una presión enorme en estos momentos, en todos los sectores, el propio sector gubernamental pagando tasas de interés tan elevadas. Sí. Entonces, cuando tú tienes lo que no terminamos de hablar, de la estanflación, que es donde existe inflación y a la vez recesión, es decir, donde la economía se desacelera, quiere decir que debe de haber menos empleo, menos consumo y a la vez tiene una inflación alta, tú creas la estanflación, que es lo peor que puede suceder. Ya se comenta que pudiera haber, no el año que viene, una recesión, una estanflación. Pero en Estados Unidos hay un fenómeno, como estamos viendo aquí, que el desempleo sigue siendo bajo. En los Estados Unidos las últimas cifras de a final de noviembre es de 3.7, que es lo que había hace 2 meses, 3 meses anterior. Sí. Es decir, que todavía hay gente empleada, todavía hay gente consumiendo. Eso le pone presión a la inflación porque están gastando dinero. Si vemos los índices aquí, uno de los sectores que más ha crecido recientemente, los restaurantes, bares, es servicio. En los Estados Unidos lo que ha subido es servicio, no necesariamente a la industria. Sí. Es decir, todavía están gastando. Entonces, si están gastando, le crea un factor positivo a la inflación, negativo a lo que buscamos, y eso va a hacer que dure algo más o que los bancos centrales tengan que aumentar la tasa aún más. Es decir, yo anticipo que en los Estados Unidos un 50 puntos, llevarlo a 4,5, tal vez a lo mejor hasta un 75, aunque yo dudo ese 75, yo pienso en un 50. Pero es posible. Ha cambiado. El panorama económico ha cambiado, la guerra de Ucrania y Rusia y la pandemia. Vivimos un momento económico distinto. Bill, se nos acaba el tiempo. Muy volátil. Te deseo, Bill, una muy feliz estadía en Canadá y que vuelvas pronto. Yo le llevaré el recuerdo tuyo a Santa Claus, que estoy seguro que me lo voy a encontrar en una calle allá. Ya lo creo con tu nieta. Señores, será hasta la próxima. Gracias.